Padre amado y bendito, en tu misericordia y en tu verdad venimos hoy para que tú tengas compasión de nosotros, abra los ojos de nuestro entendimiento y nos ayudes a ver, Señor Jesús, lo que corresponde a tu fidelidad y a tu gracia. Socórrenos, fortalécenos y ayúdanos a estar atentos a ti, por ti, para ti. En el nombre de tu Hijo Jesús, te agradecemos, amado Padre, y abra los ojos de nuestro entendimiento, lleva todo pensamiento altivo a la cautividad de Cristo y dirígenos para amarte y ser vivificados en la verdad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Amén. Muy bien, entonces, como ya mencionamos, el tema de hoy es la guerra entre profetas y los llamados a ser profetas. Esto va relacionado a lo que hemos hablado de los días de Elías. Cuando hablamos de los días de Elías, que ya dimos a entender de que no es un concepto, doctrina propio de únicamente de Elías, sino también de otros, de otras personas, como lo que es Noé o como lo es Lot, que es un concepto que Jesús fue el que lo comenzó a decir, como en los días de Elías, como en los días de Noé, como en los días de Lot. Entonces vemos que el concepto de días de es aplicable a otros personajes de la Biblia, como Abraham, que también en la palabra enseña como durante los días de Abraham pasó tal y tal cosa. Hablamos de que cuando se hablan los días de, habla de la relación de la dimensión espiritual, en este caso de Elías, de lo que acontece en el momento dimensional de Elías, en el sentido de que mientras Elías estaba, pasó una sequía, pero esa sequía vino a causa de una destrucción de los altares de Jehová, de perseguir a los profetas, de ir a ídolos, y cuando Elías aparece, entra la sequía es por causa de un juicio, la manifestación de Elías que fue escondido por años, pero por 3 años estuvo prácticamente escondido, no dentro de Israel, sino que afuera de Israel, con la viuda de Sarepta de Sidón, pero luego regresa a una restauración. Por eso que en el libro de Jesús indica acerca del espíritu de Elías, que el espíritu de Elías, antes de que venga el día de Jehová, él vendrá a restaurar todas las cosas. Entonces vemos de que lo que sucede durante esta Elías es una dimensión espiritual que va a regresar. Por eso cuando Jesús dice, eh, así como en los días de Noé, se casarán y serán en casamiento y harán otras cuestiones. Significa de que lo mismo que pasó en los días de Noé, va a pasar o está pasando actualmente en este tiempo. La depravación, el no vivir conforme a la justicia, la proclamación de un evangelio o una buena nueva de que hay un arca, aquel que todo se abarque al arca, que es Jesús, será salvado del juicio que habrá de venir, que no va a ser un juicio con agua, sino va a ser un juicio de fuego prácticamente. Entonces, eso habla acerca de los días. Entonces, en esos días van a acontecer las mismas situaciones, personas justas o personas injustas que se rebelan en contra de Dios y que no han escuchado la palabra, no quieren entrar a la salvación. En este caso, con los días de Elías, vimos de que Elías tuvo una guerra con profetas. En el caso particular de Elías, era que él hizo una convocación para pelear. La guerra, como ya mencionamos, no iba a ser con armas físicas, sino que era el hecho de la manifestación de la presencia o la gloria de una entidad. En este caso, los profetas de Baal y de Acera iban a invocar a su deidad y que manifestara una gloria, y asimismo Elías también traer a la gloria de Dios a ese lugar. Por esa causa eso está manteniendo una guerra, una batalla espiritual. Entonces sí va a haber una guerra entre profetas en el final de los tiempos a causa de la restauración. Y hemos hablado de que cuando viene una restauración, o cuando hablamos de restaurar, es de que está destruido. Yo no puedo venir y restaurar algo que ya está restaurado. Yo tengo que restaurar algo que está dañado o está deformado. Por eso se indica con Elías de que Elías fue a levantar, a reparar, a arreglar el altar de Jehová porque estaba destruido. Entonces, cuando hablamos de un espíritu de Elías, es porque las situaciones están mal, están destruidas. Todos se fueron en pos de otros dioses o en pos de otros ídolos. Entonces, cuando hablamos del espíritu de Elías en la iglesia, no estamos diciendo de que el espíritu de Elías va a venir a restaurar. Lastimosamente nosotros a veces tenemos el concepto que ya la doctrina que estamos viviendo es al 100% de parte de Dios, y que la doctrina que estamos viviendo ya es doctrina sumamente pura, sana, y em, todas esas palabras que utilizamos haciendo referencia a que ya eh, tenemos sana doctrina y todo ese, inclusive
vanagloriándonos a nosotros mismos o ensalzándonos a nosotros mismos que tenemos la sana doctrina, cuando a veces la Biblia dice por sus frutos los conoceréis y nos damos cuenta de que están de cabeza, o estamos de cabeza en muchos casos. Pero lo que quiero dar a entender es, a causa de la restauración van a levantarse una guerra. Por eso una vez hablamos acerca de la guerra contra los profetas, en el sentido de que em, por causa del espíritu de Elías que va a reposar sobre las personas que Dios va a elegir para restaurar el cuerpo de Cristo, el enemigo, sabiendo eso, él se va a levantar en contra de los profetas. Pero ese mover de en contra va a provocar también una guerra entre los mismos profetas, ya sea, ya hablamos acerca de profetas verdaderos, inclusive profetas falsos. Pero todo eso lo va a hacer también los principados y potestades de las tinieblas para generar una confusión y por consecuencia la guerra va a ser entre profetas falsos y verdaderos. Y es lo que se conoce, o algunas personas tal vez ya han mencionado, tal vez ustedes ya han oído lo que va a ser la guerra luz con luz. Por lo cual cito Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer las tinieblas es van a influir sobre inclusive ministros verdaderos para que se levanten en guerra contra otros ministros verdaderos. Recordemos de que todos nosotros no estamos exentos a ser influidos por tinieblas. Por eso la idea de Jesús de decirnos, el que esté firme, mire que no caiga. También vemos ejemplos claros como el caso de Pedro, que es dirigido por el Espíritu, por la revelación de Dios Padre y dice que Él es el Cristo, pero por otro lado viene y Satanás lo toma y también dice, no, que esto no te acontezca. Y Jesús dice, apártate de mí, Satanás, porque me les tropiezo. Y algunas otras situaciones que pues van a pasar o están pasando. También pasó con Pedro, pues la situación de cuando él fue influenciado por un espíritu de hipocresía y termina no solo siendo hipócrita hasta cierto punto, sino arrastrando a otros a la hipocresía. Lógicamente no estamos diciendo que Pedro sea un falso profeta o falso apóstol, sino que estamos diciendo de que cometemos errores. Si nosotros nos descuidamos, podemos cometer errores. Entonces, a eso es lo que quiero dar a entender. El enemigo está al acecho, el enemigo está al punto y va a usar inclusive a verdaderos para atacar a verdaderos. No solo el enemigo va a formar a falsos profetas a su manera, es decir, no es que vaya a construir Satanás falsos profetas como pasa, sino que él puede tomar a aquellos profetas que son de Dios para atacar a otros profetas que son de Dios. Por esa razón, también ya entramos en este punto, que es la guerra entre los profetas, que pusimos 1 Reyes 18-19, ya creo que lo mencioné, pero igual lo voy a leer, 1 Reyes 18-19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Esto es la convocación a guerra que hace Elías, pero recordemos que la convocación a guerra es para que sean destruido todas las tinieblas y sea restaurado todo lo que representa a Dios. Eso es el punto de guerra o batalla, entrar en un conflicto, un enfrentamiento. Recordemos que, como dice la Escritura, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En este entonces, lo que hace el apóstol, lo que hace Elías es entrar en esta guerra, pero no usando armas terrenales, sino que la presencia. Y para hacer traer la presencia es el altar y la oración de una persona consagrada y justa, y en este caso la dimensión profética que le fuera dada a Elías. Entonces vamos a ver la palabra guerra, dice de la siguiente manera. Guerra, desavenencia y rompimiento de la paz entre dos o más potencias, lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación. Pugna, oposición, rivalidad, lucha o combate, aunque sea en sentido moral. 5, oposición de una cosa con otra. 6, para excitarse al combate. Y profeta, según el diccionario BDB en el inglés, es Navi, del 50-30. 1 dice portavoz, orador o profeta. 1A, profeta. 1B, falso profeta. 1C, profeta pagano. Bueno, esto es lo que mencionaba de las guerras, que el enemigo puede usar a verdaderos ministros de Dios, para ir en contra de otros.
Y en esto lo podemos ver en Marcos 9, el 38 al 40, cuando dice Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. 39. Pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces, si nos damos cuenta acá, Jesús dice el 40, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es decir, el que no hace guerra contra nosotros, es de nosotros. Entonces, en este caso, vemos que Juan, el reconocido Juan, que se le conoce como el amado, que inclusive Jesús llamó para ser apóstol, inclusive Jesús lo llama para estar con él en una comunión diaria, viene y tiene esto, que realmente esto no era totalmente, por así llamarlo, bueno lo que hizo Juan, porque lo que hizo fue cancelar a alguien que estaba predicando y echando fuera demonios de parte de parte de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa acá? Un verdadero estaba cancelando a otro verdadero, o estaba levantándole una guerra a otro verdadero. No conocemos realmente la forma de la actitud que tuvo Juan, porque Juan pudo haberle hecho frente de una manera fuerte, porque también de alguna manera Juan era el amado, pero también tenía un carácter fuerte al decir, cuando se menciona que hacen hacer caer fuego del cielo. Entonces, a lo que quiero dar a entender es de que si nosotros no nos cuidamos, si nosotros no consultamos con Dios sobre las otras personas que también son ministros, podemos levantarnos en guerra contra estos ministros, no solo contra los falsos, porque los falsos allá están. También hay otros hechiceros que son representación de profetas, en el caso de Baal, porque dice que era profeta de Baal. Entonces hay mucho allá afuera. El problema no es solo allá afuera, sino que también es en la contienda contra otros profetas que son de Dios. En este caso Juan era de Dios. La otra persona que estaba predicando, echando fuera demonios, también era de Dios, pero entre ellos uno de ellos estaba cancelando al otro. Uno de ellos decía, mira, tú eres falso. Tú no vienes con mi maestro, tú no estás pegado así como Pedro, así como Jacobo y como yo. Entonces tú eres de plano, eres falso. ¿Ah? Y tú no estás predicando lo que nos enseñó ayer, por ejemplo. Ah, mira, cancelado, muchacho. Allá, mira, no prediques más. Entonces fue cuando Jesús les dijo, bueno, eh, si él no está haciendo nada en contra, no se lo prohibáis. No se lo probáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Entonces, si nos damos cuenta, Jesús le está diciendo, mira, te equivocaste, Juan. No se lo dijo así. Dijo, mira, te equivocaste. No lo tenías que haber cancelado. No le tuvieras que haber prohibido que echara fuera demonios o que predicara de mi nombre. Pero te equivocaste, Juan. Entonces, en este caso, significa que nosotros suponemos, asimilamos que por lo que leímos en la palabra, por nuestro pensamiento y por otras cosas, comenzamos a cancelar a otras personas que están tal vez en diferente denominación. Y como no creen lo mismo que nosotros creemos, porque nosotros creemos que tenemos la doctrina verdadera, ¿verdad? Comenzamos a cancelar y a criticar a los demás. Entonces aquí entra el punto de los conflictos, ¿verdad? Y por esa razón le puse el día de hoy los llamados a ser profetas. La vez pasada vimos cómo puede un profeta viejo ser de estorbo para un profeta o entrar en guerra o el enemigo usarlo para que entre en guerra contra otro profeta verdadero, pero no es que se agarren a palos, sino que la vez anterior vimos de que hubieron conflictos de voluntades, obediencias y de palabras proféticas. Por un lado, el profeta joven o el varón de Dios, por una certeza que Dios le dijo, no vayas y no hagas tal y tal cosa. Y por otro lado, el profeta viejo lo engañó diciéndole, es que un ángel me dijo que vinieras conmigo y hicieras tal cosa. Entonces vimos que ahí había un conflicto, una guerra espiritual que se estaba librando, pero lastimosamente la persona cayó, como lo vimos en el caso del profeta viejo, que adoptó más bueno, el profeta es profeta viejo, él tiene más conocimiento, tiene más cosas. Ah, un ángel le habló, de plano es lo que Dios me dijo, de plano quedó cancelado y demás, y le puso más atención a eso que a la voluntad y la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Hoy en particular vamos a hablar de los llamados a ser profetas. Le puse llamados a ser porque todavía no se han manifestado como profetas. Es decir, en teoría lo serán si ellos logran realmente entregarse a la verdad, pero Dios ya los tiene predestinados para ser profetas, pero no han sido llamados del todo para hacerlo. Solo están como que en un stand-by o en un esperar a que realmente se manifiesten. Y vamos a ver por qué es que realmente a veces no se manifiestan. Inclusive estos llamados a ser profetas,
que no son profetas en el sentido que no se están manifestando o ejecutando como profetas, van a entrar en guerra contra los verdaderos profetas. Y vamos a leer el caso de Jeremías, Jeremías 1 del 4 al 5. En este caso nosotros ya estamos asimilando y cimentando que creemos en el ministerio de los profetas y en el ministerio profético y que hay profetas actualmente. No nos vamos a detener actualmente a hablar acerca de todos los puntos o por qué existen o no existen, sino que eso en parte ya lo vimos anteriormente. En este caso vamos a hablar acerca, ya entendiendo que hay profetas y nosotros conociendo que hay un ministerio profético y que Dios está levantando profetas actualmente basado en la palabra en 1 Corintios 12, también en lo que habla Efesios y lo que también dijo Jesús de que Él le enviaría profetas, apóstoles y escribas para dar su voluntad y que algunos de ellos van a matar. Cuando Jesús dijo enviaré profetas, sabios y escribas, en otras versiones también dice y enviaré apóstoles, a uno de ellos matarán. No está hablando de que mataron, sino que van a matarlos, en el sentido que Él va a continuar enviando. Entonces, basado en eso, ya entendemos de que va a haber. Entonces, por eso que hay predestinados, basado en lo que le dice el libro de Romanos, dice a los que antes conoció, a estos predestinó. Y a los que predestinó, a estos llamó. Los que llamó, estos justificó. A los que justificó, a estos glorificó. En este caso en particular, vemos en Jeremías 1:4, de 4 al 5, dice lo siguiente. Vino, pues, palabra de Jehová a mí diciendo, 5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces vimos desde acá que dice que antes que te formase en el vientre, antes te conocí. Es decir, que han sido predestinados. No le puse al título del tema los profetas predestinados, porque los profetas como tal ya son también predestinados, ¿verdad? Pero cuando hablo de llamados, es decir, que todavía no han aceptado el llamado a profetas. Entonces aquí vemos claramente que Dios puede decir que una persona, o Dios ya en su conocimiento dice, bueno, él es profeta. No se ha manifestado como tal, porque en este caso Jeremías, hasta este momento Dios lo llama como profeta. Le digo, mira, tú eres profeta para mí y vas a comenzar a profetizar. Donde quiera que tú vayas, donde quiera que yo te envíe, tú irás y todo lo que yo te diga, tú vas a decir. Pero él en ese entonces no sabía que él era profeta. Tenía una predestinación y en ese momento fue llamado y automáticamente se comenzó a ejecutar como profeta. Entonces las personas pueden tener un llamado a ser profetas, pero no habérsele manifestado aún el ministerio profético como tal. Por esa razón es que coloqué a Jeremías y vamos a entender por qué es que lo menciono. El segundo punto, que es Romanos 2:14, significa lo siguiente, que como estas personas tienen un llamado a ser profetas, pero no se les ha manifestado aún, ellos automáticamente, por su naturaleza, van a hacer cosas naturalmente como profetas, aunque no se les haya manifestado o Dios no les haya dicho, mira, de ahora en adelante vas a comenzar a ejercer como profeta. Pero ellos por naturaleza van a hacer cosas de un profeta. Y por eso dice Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Qué quiere decir? De que ellos son gentiles, no tienen nada que ver con el pueblo de Dios, pero aún así hacen cosas de la ley de Dios. Es decir, ellos no tenían un no codiciarás, no adulterarás, no fornicarás, pero ellos, tal vez uno miraba a un gentil y no fornicaba, no adulteraba. Entonces ellos estaban cumpliendo una ley de Dios sin saberlo por naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede está de que estos llamados a ser profetas, que no tienen el ministerio profético de profeta tal, que inclusive Dios le dijo, mira, ahorita vas a comenzar a fungir como profeta, así como Jeremías, ellos están a la espera de ser llamados, ya tienen el llamado a ser profetas. Y ellos por naturaleza están haciendo ciertas cosas profeta. Cuando hablo de profeta, no hablo de que ellos estén prácticamente diciendo así dice Jehová. Tampoco estamos hablando en el caso de que de repente comiencen a ver visiones o comiencen a ver demonios. ¿Por qué? Porque hemos mencionado en estas reuniones que el ministerio de profeta no se basa en discernirle los huesos a la gente o los demonios o espíritus.
Tampoco se basa en solo ver visiones y tampoco se basa en estar diciendo así dice el Señor. Hablamos principalmente de que el ministerio del profeta es llevar a las personas a una comunión con Dios, como en el caso de Elías y algunos otros profetas, y por ende tienen que ellos ser un portavoz o llevar una profecía de parte de Dios. Y por eso indicamos de que no era lo mismo ver un profeta como David, que David lleva al pueblo a una comunión con Dios, pero nunca lo vimos diciendo así es el Señor. Vemos el otro caso de Moisés, también que era un profeta y también lleva a las personas sacadas de un punto de esclavitud y les da la ley o manifestación del testimonio de Dios. Pero no vemos diciendo a cada rato así dice Jehová o así dice Jehová y dar cuestiones, sino que él le daba a Dios estatutos, palabras y ellos vienen y lo trasladan en forma de enseñanza. También el profeta Abraham, no vemos un Abraham necesariamente diciendo así dice Jehová. ¿Me explico? Entonces, nuestro concepto a veces de profeta es como un poquito a veces equivocado lo que podemos pensar. Entonces, aquí quiero llegar con esto, de que hay personas que ya tienen el ministerio que Dios los va a llamar o tienen el llamado a ser profetas, pero que desde ya tienen un fluir, una naturaleza que se les manifiesta en el aspecto de tener manifestaciones de un ministerio profético, pero ellos no saben por la falta de conocimiento y demás situaciones. A veces pasa que también a un profeta tiene la situación de los sueños. No significa que porque alguien sueñe es profeta, ¿verdad? Sino que son manifestaciones que a veces pasan. Yo he conocido personas de que Dios a través de sueños le ha mostrado a personas catástrofes o situaciones que han pasado y la persona a veces me ha dicho, mira, yo no quiero soñar eso y lo sueño. Y otras cosas que tal vez no a todos se les va a manifestar de igual manera. Por eso expliqué la parte de Abraham, David, eh, Moisés o inclusive profetas como Elías, no era mismo que Eliseo, la misma función, o que miremos un Daniel, que Daniel tampoco dice así, dice el Señor, pero vemos cómo Daniel sí tiene una interpretación de lenguas, como lo que habla de Mené, Mené, Tekel, Uparsin, y también a cuestiones acerca de sueños y visiones, pero nunca vemos donde él diga así dice Jehová, pero sí existe un libro de Daniel que a veces se relaciona como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. A lo que quiero entender es de que nosotros a veces basado en nuestro lo que Dios nos ha dado, ya sea ministerio primario o los otros tipos de ministerios, ministerio de reconciliación, el ministerio de intercesión, vamos a fluir por naturaleza en algunas áreas. Va a ser muy natural para nosotros decir, trayéndolo a lo terrenal, puede ser de que, por ejemplo, hay personas que dibujan muy bonito, muy lindo. Y uno cuando mira sus dibujos, tal vez tienen 4 o 5 años y dibujan muy bien. Entonces, ellos naturalmente no se metieron a un curso para dibujar de esa manera. Y cuando ellos tal vez crecen, ellos se vuelven maestros de gente que tal vez solo hacían un círculo y ponían un par de palitos. Y cuando les enseña a esta persona, ya pueden dibujar como él. Pero ellos aprendieron, no naturalmente, sino por un aprendizaje y hacen dibujo. Y tal vez no les sale tan bien como al que lo hace por naturaleza. Igual podemos poner ejemplo de de otras cuestiones. Ahorita puse un ejemplo de dibujo, pero podríamos poner de matemáticas, de idiomas y demás, que ellos naturalmente, o sea, no se les es complicado, no se les es difícil, ellos lo hacen muy fácilmente cualquier cosa, cualquier punto. A eso me refiero con naturalmente. Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí ya entramos al punto de la guerra entre profetas ya establecidos y los llamados a ser profetas. Y alguien dirá, pero ¿por qué va a haber una guerra entre los profetas que son de Dios y los llamados a ser profetas? ¿Acaso no es que estos ambos se deberían de ayudar o ambos deberían saber que son profetas? Eso sería en lo ideal. Es decir, nosotros tenemos a veces ciertos puntos idealistas, pero ya cuando entramos en una realidad o una manifestación o observamos, inclusive la misma Biblia nos refleja cosas, o el mismo Dios nos habla y demás puntos, nos damos cuenta que a veces la cosa no es tan sencilla por el punto principal de lo que hemos venido hablando desde el principio, la restauración. ¿Qué quiere decir con restauración? Que está destruido. Vuelvo a repetir, restaurar es porque está destruido. Si inclusive yo hablo de arreglar es porque está desordenado o porque está destruido. Si yo llevo a
a un lugar y le digo, mira, arrégleme esta televisión. ¿Y qué tiene? No, está nueva, la acabo de comprar y la enciende y todo. Eso no se llama arreglar. Yo voy a llevar a arreglar algo o voy a llevar a restaurar algo porque está dañado. Yo voy con la persona, mire, fíjese que este televisor está malo, me lo puede reparar, me lo puede restaurar. Viene la persona, lo restaura. Ahora yo puedo ver televisión en ese televisor. Entonces, ¿qué queremos dar a entender con esto? Dios estableció profetas desde un inicio. Lastimosamente, desde el punto de los apóstoles, desde esa línea que ya murieron y ese punto de declive, por así llamarlo, porque ellos tuvieron un avivamiento luego de la venida del Espíritu Santo, pero claramente pues la iglesia se fue diluyendo en el conocimiento de la palabra de Dios y las manifestaciones por la muerte de no solo la muerte de los apóstoles, porque habían otros apóstoles y también otros, por así llamarlo, discípulos del Señor que estaban llevando bien la palabra. El único problema que a causa de la persecución, a causa del unirse la nación junto con el cristianismo y pues las otras cuestiones paganas, el evangelio se fue diluyendo y fue perdiendo doctrinas, es decir, doctrinas que se fueron eh, perdiendo por el hecho de que no había un conocimiento, inclusive, es decir, se conoce pues de que la Iglesia Universal, la Iglesia y la Romana, pues en su momento no dejaban que leyeran la Biblia, solo a veces tal vez en la biblioteca o nadie más podía leerla, inclusive hacían las reuniones en latín. Entonces imagínense uno que habla español y que den las reuniones en latín, uno no entiende nada. Entonces a causa de eso, todo el conocimiento que se tenía Pablo y demás personas, Pedro o inclusive algunos otros profetas, que inclusive lo menciona el apóstol Pablo, cuando dice, y él su propio profeta dijo esto y esto y esto y que tiene razón, ya, por lo tanto corrígelos. Entonces vemos de que habían profetas y que ellos tenían un conocimiento a causa del ejercicio, a causa de su naturaleza, a causa del aprendizaje y otras cuestiones, pero eso a causa de la persecución, de la muerte, de la disolución, de la unión y demás, ese conocimiento se perdió, se fue diluyendo. Y ese conocimiento no es solo que se aprenda, sino que es por revelación. Ese es el primer punto. Entonces, luego hay varias personas, pero el que más conocemos es Martín Lutero. Martín Lutero entra prácticamente en un punto de, bueno, ya leo la Biblia y me entero de que la salvación no es por obra, sino que es por fe. Y él pues despega y termina prácticamente él separándose de la Iglesia Católica y comenzando, no porque él quisiera, sino que a él lo echan y pues por lo tanto pues no tiene otra manera que él comenzar a pregonar la verdad que él sabe y se termina conociendo o sabiendo más o menos lo que conocemos como la Reforma y un montón de cuestiones. Y así sucesivamente, conforme al tiempo, se han ido restaurando cosas y actualmente, pues también lo que conocemos como ministerio profético o el ministerio de los profetas, no que no estuviera antes, no que por naturaleza se haya podido manifestar, ¿me explico? Porque puede ser que muchos de ellos, tal vez Calvino o Lutero o alguno de ellos pudo haber sido profeta, pero nunca lo vimos tal vez diciendo así es el Señor o alguna otra cosa. ¿Por qué? Porque a veces este tipo de manifestaciones se da por fe. Por eso dice la escritura, el que profetice, profetice según la fe. Entonces, si Dios no revela, o hubo una guerra espiritual por lo cual no permitió que ellos conocieran esa revelación, ellos no la pudieron tener. Pero alguno de todos ellos venció en un área, logró vencer y él puede ahora enseñar a otros la doctrina. En este caso, el ministerio del profeta ya se ha dado a revelar, no solo por la naturaleza, sino por la enseñanza, y ahora conocemos que hay un ministerio de los profetas, y Dios ha llamado profetas y han ejercido su función, ya sea buena o de forma mala, o de forma pésima, o de forma más o menos, pero se ha estado manifestando, porque eso es normal. La Biblia también habla acerca de si no estoy mal, los pastores inútiles, que no están al pendiente de las ovejas, es decir, son pastores, pero como todos conocemos alrededor del globo, hay pastores que son efectivos o son fieles a Dios, y hay pastores que no son efectivos, pero tal vez quieren ser fieles a Dios. Tal vez han cometido sus errores, pecados, falsas doctrinas, y han estado los profetas, y han sido pastores. Dios tal vez los ha corregido, han cambiado la falsa doctrina de sus predicaciones y tal vez han comenzado a ejercer de mejor manera el pastorado. De igual manera pasa con el hecho del profeta.
Entonces, ¿cuál es el punto acá? El punto acá es de que hay profetas verdaderos que están allá afuera, tal vez no están tan conocidos, otros tal vez sí son más conocidos que otros. El punto está en de que estos llamados a ser profetas, que no son profetas, ellos dentro de ellos tienen una naturaleza, que tal vez pueden ver a un profeta, que ese profeta sí es de parte de Dios, pero en un área específica está fallando. Entonces, eso falso de esa que tiene esa tal vez levadura, ese profeta que sí es de Dios, pero tiene ese pequeño error, puede chocar contra la naturaleza de un verdadero profeta que tiene el llamado a ser profeta. El que aún no es profeta, pero puede ser llamado por Dios. Entonces, choca con su naturaleza contra la de él, porque él tiene una verdad, por así llamarlo, y dice, no, eso no es así, lo que él está predicando. Entonces, ¿qué pasa? Este llamado a ser profeta no se va necesariamente solo contra ese error o esa falta que este profeta puede tener, sino que se va contra todo completo el ministerio profético. Y ya no señala un error, sino que señala todas las cosas que un profeta da, pero hagamos de cuenta que el profeta tiene 10 enseñanzas del ministerio profético. Pero este llamado a ser profeta, o el que aún no es profeta, pero puede ser llamado por Dios, ve un error. Entonces él ya, si nosotros lo vemos claramente, el profeta tiene 9 buenas doctrinas y una mala, por ejemplo. Pero el que es llamado a ser profeta porque no le gusta el ministerio profético y porque eso estuvo malo, ya no señala una mala enseñanza, sino señala a veces hasta las 10 o 9 malas enseñanzas. Entonces, este llamado a ser profeta se vuelve prácticamente enemigo literal del profeta. Y eso es lo que vemos nosotros actualmente con lo que son las iglesias que no creen en el ministerio profético o profetas, como son denominaciones bautistas o inclusive pues algunas evangélicas, católicos o presbiterianos o algunas otras que no creen en el ministerio profético de profeta, vienen y se van en contra. Y puede ser que ellos que están yendo en contra, o tal vez los que más en contra van, tal vez ellos mismos tienen el ministerio de profeta. Y van a ser llamados, por así llamarlo, para Dios ser profetas. Y que Dios tiene preparado el ministerio de profetas para ellos. Pero ellos a causa de tal vez de una mala manifestación de un profeta, porque este profeta fue negligente, porque este profeta tal vez ya se está comenzando a desviar, y por un montón de cosas que pueden acontecer con un profeta, verdadero de parte de Dios, que inclusive Dios lo llamó y lo ungió y demás, pero por causa de no ser efectivo, no ser adecuado, por tal vez no aprender bien la palabra, porque a veces hay personas que son, yo lo llamo por profeta, y también ya después solo creen que tienen que andar profetizando y profetizando y no se aprenden la palabra. Entonces vienen y dan sus metidas de pata en vivo a multitud de personas y meten la pata y lo miran estos llamados a ser profetas, que tal vez tienen teología, hebreo, griego y cuanta cosa más, y ya señalan al otro y comienzan a hacerle una guerra. Y hacen guerra por redes sociales, en sus prédicas, púlpito, sin entender y sin saber estos que ellos son profetas también o van a ser llamados a ser profeta y se fueron en contra. ¿Por qué? Porque puede ser que haya cosas dentro de él por su naturaleza que diga sí, eso es falso. Y tienen razón hasta cierto punto, pero en otros puntos no. Entonces se vuelve una gran guerra entre profetas y llamados a ser profetas. Y este ejemplo no es solo por así decirlo, que alguien diga, no es que tú porque lo estás observando, lo estás viendo, sino que aparece en la palabra. Y el mayor ejemplo es Pablo. Vamos a leer Pablo, dice Hechos 9 del 1 al 2, dice lo siguiente. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces vemos de que una persona llamada Pablo, Saulo, que actualmente en la iglesia actual es reconocido o respetado u honrado por muchos creyentes alrededor del mundo, inclusive queriendo nosotros en muchas maneras imitar a Pablo, él iba en contra totalmente de lo que él iba a representar como una verdad, así llamarlo, por las enseñanzas de Pablo, ¿verdad?
Entonces Pablo prácticamente mira, tal vez miraba a un apóstol y dijo, este es falso, estos apóstoles son una secta, estos apóstoles son falsos, estos apóstoles son hipócritas o son herejes o blasfemos. Y tal vez le podía decir muchas cosas a- de los apóstoles y de los que guiaban o creían las enseñanzas de Jesucristo y por lo tanto las enseñanzas apostólicas. Entonces Pablo prácticamente, él iba a ser o estaba siendo llamado a ser apóstol, llamado a ser apóstol. Y él estaba yendo en ese momento totalmente en contra del apostolado, de la doctrina de Cristo, de todo eso que miraba. Pero ¿qué pasa? No era solo el hecho de que Pablo dijera todo eso es falso, sino que Pablo estaba en una denominación llamada fariseísmo, en una secta llamada fariseos. Pero para él, en ese momento, para Pablo, él era sana doctrina. Pablo era la verdadera iglesia o el verdadero cuerpo de Cristo, el verdadero Israel para Pablo. Y Pablo estaba convencido de que su doctrina era sana, y Pablo estaba convencido que su doctrina era verdadera, y Pablo estaba convencido que aquí solo rabinos deberían de haber. Aquí solo teníamos una forma de vivir, porque prácticamente lo que se enfocaban ellos era lo que podría corresponder como estructura eclesiástica, por así llamarlo, lo que son los maestros, lo que era el Sanedrín, que eran prácticamente un grupo de ancianos, y entonces ellos tenían una forma estructurada que prácticamente ellos ver que hay apóstoles ahora y tal vez evangelistas y otra línea. Bueno, Pablo, eso no está en la Biblia. Eso de apóstol, eso de evangelista o eso de tal cosa no existe. Aquí solo existen los maestros, los profetas, los sacerdotes y este grupo el Sanedrín. De ahí nada más porque la escritura dice en tal parte, en tal capítulo, en tal versículo que eso no es así, porque la palabra y el hebreo y podría Pablo lanzarse todas las enseñanzas para ir en contra. Entonces Pablo viene y al ver que él cree que está en sana doctrina, aprendido, porque él también no es solo que sacó su curso de teología, sino por así llamarlo, un ejemplo, no van a creer que Pablo sacó teología, sino que él estuvo junto a Gamaliel, que era una persona muy respetada, que aprendió mucho de él, estaba yendo en contra de la verdad, estando yendo en contra inclusive tal vez del apostolado, siendo el apóstol, o siendo llamado de ser apóstol. En este caso, pues alguien dirá, pues, ¿por qué me estás hablando del apóstol si estás hablando de profetas? Por el ejemplo base del hecho de que alguien puede ir en contra de lo que él irá a hacer. En este caso, Pablo es uno de los mayores íconos, por así llamarlo, mayores representantes del evangelio, del aprendizaje y las enseñanzas paulinas, de cartas paulinas, donde se enseña la doctrina y demás. Pero él estuvo en contra de todo eso. Él persiguió, le hizo guerra a las personas. Por eso dice aquí que respiraba una amenaza de muerte. Creo que en otras citas de la palabra dice que él hacía blasfemar a otras personas para decir, bueno, como que no, haz que no crean en Jesús o no sé qué tanto les hacía. Entonces vemos claramente de que alguien que iba a ser llamado a ser apóstol estaba yendo totalmente en contra. Entonces eso está pasando actualmente. Las personas se están dejando guiar porque ellos tal vez pensar que están en lo correcto, pensar que están en la verdad, pensar que la doctrina que ellos tienen es la suprema y la que nadie más y que solo nosotros X denominación somos los verdaderos, la otra denominación tal, tal y tal, todos son falsos y solo lo que nosotros creemos es verdad. Y por lo tanto le tiramos a los evangélicos, a los protestantes, a los neopentecostales y a cuanta denominación se nos pone enfrente. Entonces, ese es el problema realmente que está ocurriendo. Y el problema que se está dando a veces en YouTube, que se comienzan a pelear entre ellos porque ellos dicen que tienen la verdad y la sana doctrina y que hay que defenderla. Y lo que están haciendo es generar una guerra en contra de los que son verdaderos profetas de parte de Dios. Y también no solo ellos peleando contra ellos o haciendo una guerra, sino que también están creando un ejército de personas que creen como ellos para que todos estos le ataquen también a aquel que es verdadero. Entonces se están armando una guerra espiritual, por eso se llama espiritual, porque en los aires están contendiendo espiritualmente contra ellos. Lastimosamente están yendo en contra de la verdad, porque vuelvo a repetir, la idea de un profeta es restaurar, no andar diciendo así dice Jehová. Entonces lastimosamente por la
aquellos que realmente se han manifestado como profetas, que no se han tomado el tiempo para aprender acerca del ministerio que Dios le dio, sino que como dice la escritura, por naturaleza han sido llevados. Ellos naturalmente han fluido y se han manifestado, pero no han aprendido de otras cosas, no han aprendido y no han avanzado en rudimentos, otras líneas, de lo que hemos hablado anteriormente. No han sido buen ejemplo estos profetas. O en otros casos, pues lógicamente la persona a veces que no tiene la verdad va a ser atacado por la misma verdad. Y ese es el detalle al que cual quiero llegar, que nosotros nos detengamos realmente a pensar acerca de lo que es el ministerio profético y entender de que puede ser de que yo, o uno de nosotros que está luchando contra tal ministerio profético, puede ser que la persona que esté tanto peleando contra eso, puede ser la persona que lo tenga y vaya a ser llamado a ser profeta. No estoy diciendo que todos lo vayan a tener, estoy diciendo que es algo normal en el sentido de que, por ejemplo, si alguien viene y cae en alcoholismo, desde el púlpito va a comenzar a condenar el alcohol y va a decir que no hay que beber alcohol y porque esto y el otro el alcohol, porque le hizo daño, lo destruyó totalmente, que prácticamente el alcohol es su enemigo. De igual manera con la prostitución y cada área, cada persona, inclusive en Brasil se dio el caso de una persona que iba a favor del aborto, era una prácticamente pregonera del aborto y un montón de cosas y enseñaba a otras personas acerca del aborto, que el aborto era bueno y demás. Pero surge el caso que ella, después de haber sufrido un problema de que todas aquellas mujeres feministas que la decían apoyarla a ella, le dieron la espalda y la única que la aceptó, por así llamarlos, Cristo y el Evangelio, ella ahora se volcó en contra de todo lo que representaba el movimiento feminista. Y creo que sacó un libro que habla acerca no sé si ir en contra o algo así del movimiento feminista o la verdad del movimiento feminista. Entonces vemos que prácticamente ahora ella, por causa de lo que le hizo daño, fue en contra totalmente de eso. Entonces, de igual manera, alguien que tal vez no conoce la verdad del ministerio profético y al ver que tal vez no se está dando como se debería, según lo que él cree, y también pues le puede afectar de que un verdadero profeta diga o haga cosas que para él no son lógicos o no son según él conforme a lo que él ha estudiado en las escrituras, se volca en una guerra automática y desenfrenada, porque prácticamente eso es lo que hizo Pablo acá. Dice Pablo, respirando una amenaza de muerte contra los discípulos, vino el sumo sacerdote. Entonces vemos de que no solo él hace eso, sino que se agarra de una autoridad sacerdotal para ejecutar todo. Entonces vemos que Pablo no estaba como que tranquilo, ¿verdad? Pablo estaba ejecutando cosas. Por ejemplo, él podría decir, yo estoy definiendo ahorita la sana doctrina y todos estos se tienen que acabar para destruir, porque la ley dice en tal pasaje de la Torá tal y tal cosa, y que hay que apedrearlos para quitar el mal de Israel. Entonces, yo quiero hacer reflexión de que vayamos primero con Dios, porque regularmente a veces se tiende a decir, hay que ir a la palabra. Sí, hay que ir a la palabra, pero primero tenemos que ir con el Espíritu de Dios. Por eso Dios nos ha dejado el Espíritu Santo que nos guiará a toda verdad, utilizando la misma palabra. Por eso que tenemos que, en lugar de ir a correr o ir a predicadores que nos dicen que no hay ministerio de profeta, y nosotros sí, sí tiene razón, ya me convenció de que no hay, tenemos que ir más bien al Espíritu Santo y preguntar al Espíritu Santo, ¿realmente hay ministerio profético o no? Y además el Espíritu Santo nos va a decir dónde encontrar la palabra para nosotros identificar si es o no. Y lo otro, como ya mencionamos en la reunión anterior, puede ser que entender que hay un ministerio profético sea difícil de entender. Por consecuencia, si somos nosotros indoctos inconstantes, puede ser que no entendamos que hay un ministerio profético y digamos nosotros no hay ministerio profético y comenzarnos a ir en guerra en contra del ministerio profético por nuestra falta de aprendizaje de la verdad y la falta de constancia en la verdad. Por esa razón no es algo que tampoco va a durar de días, ¿verdad? Porque hay veces, y eso es muy común, que a veces la persona tal vez solo mira un par de videos de YouTube, medio lea un documentito por ahí, o tal vez medio hace como que lee la Biblia y letra, qué significa profeta en el griego y en el hebreo, y como que hace el solo el amague que estudió, ¿verdad? Y tal vez estudió un mes. Ah, sí, no hay ministerio profético. Pero a veces esas cosas no se resuelven de la noche a la mañana. Esas cuestiones a veces
llevan tiempo de poder asimilarla, inclusive de orarle y que a veces Dios nos dé una respuesta eh, que nosotros logremos entender, por así llamarlo. Por esa razón debemos orar a Dios. Señor, háblame y dime. Y también ver todas las áreas de los versículos para poder entenderlo. Yo ya he mencionado muchas veces de que a veces cuando nos vamos a estudiar solo la Biblia en ciertas áreas, solo mapeamos esa parte del área. Y cuando nosotros vemos prácticamente, ya leemos la Biblia, nos damos cuenta de que eso que tal vez estudiamos en ese pedacito de parte, un versículo puede negar todo lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, yo he visto en internet que hay personas que van en contra del ministerio, ya sea apóstol o profeta, y dan unos sustentos que, digo yo, no, ellos no han logrado entender qué significa tal cosa. Y yo lo digo porque digo, yo tampoco lo he logrado discernir del todo este pasaje. Sí logro entender esto, esto y esto y esto, pero esta parte en particular no. Y ellos están diciendo cosas que no saben y que no entienden y que tal vez medio vieron el diccionario y dijeron, esto es así. Y también la tradición, ¿verdad? Porque la tradición es dar de uno, de venir de que, bueno, eso fue hace 30 años y eso se tiene que mantener. Y eso lo he visto también en predicadores de otras denominaciones. Uno en particular que es muy famoso dijo lo siguiente. Dijo, si usted va a ver la historia de los bautistas de hace como 50 años o 100 años, ellos nunca metieron esta y esta doctrina dentro de esto. Entonces, ¿qué está diciendo él? Está diciendo, mire, por cuanto ellos no lo supieron, nosotros tampoco lo vamos a saber. Y porque solo ellos saben eso, solo nosotros tenemos que saber lo mismo. Sin entender, vuelvo a repetir, el hecho de la restauración. No estoy diciendo, hablando de que hay revelaciones nuevas, en el sentido nuevo, sino que ya hemos hablado aquí muchas veces de que revelación no es algo nuevo, es algo que ya existió desde antes, que para nosotros es nuevo, pero eso no es nuevo, para nosotros sí, como en el caso de Jesús. ¿Qué nueva doctrina es esta que aún los demonios se le sujetan? No significa que fuera nueva, esa doctrina ya la aplicó Dios Padre en el Antiguo Testamento, cuando echó fuera a todos los demonios de Egipto y un montón de cuestiones que Dios hizo. Inclusive podría mencionar Génesis capítulo 1, versículo 2, cuando dice, y sea la luz y fue la luz. Lo que hizo Dios fue, a través de la palabra, cuando dijo, sea la luz, es decir, sea Cristo, sea la palabra, sea el verbo, se fue la tiniebla, una guerra espiritual. Echó fuera las tinieblas a través de la luz. Eso prácticamente es guerra espiritual y de liberación. Dios nos liberó de la oscuridad a través de la luz de Cristo. Y pues podemos ver diferentes manifestaciones que por eso se llama Dios, que Jehová es mi guerrero, porque Él me libra de las diferentes potestades y autoridades que había anteriormente en el Antiguo Testamento, los dioses y todos ellos que están manifestados. Que vino Jesús a manifestarlo físicamente como Él como hombre, como Jesús como hombre, el Hijo de Dios, y comenzó a echar fuera los demonios, principados y potestades, lo mismo que hizo Dios Padre, pero las personas, como no caminaron bien en el conocimiento de Cristo, nunca alcanzaron ese conocimiento de liberación. Por consecuencia, para ellos era nuevo, pero nuevo no es, ya estaba ahí. Por eso se llama revelación. Entonces Dios viene y trae revelación. Siempre estuvo el conocimiento ahí. Él nos abre los ojos para que lo podamos ver. Por eso es de que hay que ver y entender bien qué cosas sí sabemos, pero que no tenemos la revelación de eso. Y eso es algo que tenemos que ir aprendiendo con el tiempo. Hay cosas que uno lee en la Biblia y dice, bueno, aquí está, pero no se nos ha revelado. Tenemos el conocimiento de, pero no la revelación de. Y uno de los ejemplos, y por eso constantemente hablo acerca de los ministerios o que nosotros seamos cautelosos, prudentes, para que cuando hay una doctrina, no porque no nos parezca irnos y abalanzarnos directamente en guerra o como que fuéramos asesinos en serie contra la otra persona, sino que deberíamos meditar bien y ver que esto es delicado, ir a orar a Dios y ir a revisar a la Biblia y tener cuidado con las palabras y la forma en la cual nosotros hablamos. Y no porque sacamos un título de teología de 5 años o un doctorado, ya tenemos la facultad para criticar cualquier doctrina. ¿Por qué lo menciono? Porque recordemos que el apóstol, pero cuando estaba Juan, el profeta, Juan el Bautista, en el desierto, bautizando en agua, nadie había visto algo como eso, que bautizaran en agua. Así de masivo que mucha gente habla acerca de
que había en el sacerdocio, que se lavaban las manos, las vestiduras y otras cosas. Pero nadie, por lo menos en lo que yo he visto de la Biblia, no se mira a nadie que venga y bueno, vamos a bautizarlos para arrepentimiento de pecados, aquí viene el Mesías. Lo interesante es de que los fariseos creían que que eso era verdadero. Ellos tenían, según lo que habla en Juan capítulo 1, dice que ellos sabían que eso era verdad. Y decían, ¿por qué tú bautizas si tú no eres el Cristo? Es decir, ellos sabían que el Mesías iba a venir a bautizar, el Cristo iba a venir a bautizar. ¿Por qué tú bautizas si tú no eres el Cristo? Pero su revelación estaba a medias o no estaba completa, no tenían la verdadera revelación de las cosas, tenían el conocimiento de un bautismo del Mesías, pero no sabían la manera de cómo iba a venir el Mesías. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista dice, yo vengo a bautizar en agua, pero el que viene detrás de mí es más grande que yo, y él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces ellos, según sus estudios teológicos del tiempo, sabían que iba a venir el Mesías, pero se habían confundido porque ellos pensaban que el Mesías iba a venir a bautizar en agua, pero el Mesías vino a bautizar en Espíritu Santo. Y tal vez no se enteraron de que iba a venir Juan el Bautista antes, a bautizar en agua. Pero ellos creían que el Mesías iba a bautizar en agua. Entonces vemos cómo está la confusión con la doctrina en ellos. La pregunta es, ¿por qué no pensamos que eso nos puede pasar a nosotros? O sea, ¿por qué no pensamos nosotros a veces de que nosotros podemos estar fallando en una doctrina? Sino que venimos claramente y decimos, no, es que yo tengo la sana doctrina porque yo saqué un título teológico o yo pasé estudiando mucho tiempo, que yo pertenezco a tal denominación. ¿Por qué no nos ponemos a reflexionar? ¿Será que la doctrina que yo estoy teniendo, independientemente en qué denominación esté, será que es verdadera? ¿Será que la estoy ejecutando yo como persona, no como denominación? Yo como persona tal, estoy practicando bien esta doctrina. Realmente esto que me han enseñado o que yo he aprendido es lo correcto. Antes de señalar a otra gente y comenzar a preguntarle al Señor Jesús que Él nos dirija y nos guíe y nos diga, mira, mi hijo, este es el camino. Sí, esto que estás haciendo es de esta manera, pero no es la totalidad, es de esta y esta manera. El otro ejemplo que puedo colocar es cuando se habla acerca de, cuando los apóstoles en el Monte de la Transfiguración le preguntan a Jesús acerca de Elías. Dice lo siguiente, ¿por qué dicen los escribas que Elías viene primero? Y Jesús les dice, de cierto les digo que Elías vendrá primero y él restaurará todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Que Jesús les dijo, miren, lo que ellos dicen, la teología de los escribas, que no me quieren aceptar a mí que yo soy Jesús, que yo soy el Mesías que habría de venir, ellos tienen la razón de que ciertamente Elías viene primero y va a restaurar todas las cosas. Pero les digo yo algo, Elías ya vino y no lo reconocieron. Los estudiosos, la secta más rígida de ese tiempo. Entonces, ¿por qué nosotros nos ponemos a pensar que ya lo sabemos todo? Y que ya todo está escrito y que ya toda la revelación lo sabemos y demás. Y esa arrogancia, esa altivez, esta creer que nosotros somos los grandes santos y los grandes de sana doctrina y esa fanfarria que a veces se lanzan a sí mismos, está provocando que estén ciegos y no se den cuenta de las verdades que Dios está revelando y mostrando. Ojo con esto, no estoy diciendo que todos los profetas que están allá afuera son verdaderos. No estoy diciendo que todo el mover profético que se ha visto es verdadero. Estoy diciendo que hay que restaurar el ministerio profético y hay que restaurar la manera en el aprendizaje o la forma en que estamos manifestando, inclusive nosotros, el mover profético. Y que esa mala manera y que esa no restauración está provocando que los llamados a ser profetas se queden metidos y sometidos a su denominación. Y digan ellos de que no hay mover profético, no hay ministerio profético, y que ellos se queden ahí encerrados a lo Pablo. Lógicamente, en el tiempo de Pablo, había otros Pablos, en el sentido de que había otras personas dedicadas a la Torá, había otras personas que también perseguían, pero ellos no se convirtieron. Pablo sí. Dios se le mostró y tuvo misericordia de Pablo, pero no a otros. ¿Qué significa eso? De que entre estos muchos profetas, llamados a ser profetas, que están yendo en guerra en contra de otros profetas verdaderos, o profetas verdaderos, y pues también le tiran a los falsos, ¿no? Algunos de estos van a entender que sí hay ministerio profético, y van a entender no solo eso,
sino que también se van a dar cuenta de que ellos son profetas y que le han estado atacando constantemente al ministerio profético, como le pasó a Pablo, que Pablo le tiró todo, y ya luego de él, después de estar persiguiendo, después de estar atacando, después de haciendo blasfemar, después de andándole tirando a todos, ahora él es perseguido, ahora él es atacado, ahora él es que lo golpean, porque ahora conoce la otra moneda o la otra, que es estar en el lugar del ministerio, porque ahora ya no solo era Pablo el maestro, ahora era Pablo el apóstol, y por eso que también el ministerio de Pablo era criticado. En él decía, cuando dice en su carta, ¿acaso yo no, yo también soy apóstol? Yo he dado señales de mi apostolado. ¿Por qué? Porque Pablo sufrió eso, Pablo sufrió el hecho de decir que él no era apóstol. En este caso, ¿por quiénes? Por un grupo de personas dentro inclusive de la misma iglesia. Ah, Pablo no es apóstol. Apóstoles solo 12, solo los que estuvieron con Jesús. Pablo no es apóstol. En ese momento no había como lo que ahora actualmente los teólogos se hablan, así que no, es que Pablo era la excepción. Eso es la excusa de los actuales teólogos o otras personas diciendo que acerca del apostolado, diciendo que Pablo era la excepción. En el momento de cuando estaba Pablo, él no era la excepción. Él no es apóstol. ¿Por qué? Porque solo 12. Si agarramos la misma doctrina de actual con la de ellos, no, solo 12, Pablo. Tú eres falso porque no eres apóstol, porque los 12 solo los 12 del Cordero y ahí nomás. De ahí Matías fue agregado en lugar de tal cosa. Tú, Pablo, eres falso, falsa doctrina y demás. Eso era lo mismo que está pasando actualmente. Solo que ahora decimos, no, Pablo es la excepción. Así lo resolvieron las personas, no, es la excepción Pablo y ahí. Entonces actualmente está pasando lo mismo con los profetas. Debemos tener mucho cuidado. Debemos ir a abocarnos en oración al Padre, diciendo, Señor, revélame, muéstrame y enséñame para aprender acerca de esto. Yo les menciono también esto porque yo he estado estudiando por varios años, todo lo que representa no solo el ministerio del profeta o el apóstol, sino todo el sistema de ministerios, de dones y operaciones, basado en 1 Corintios 12. Porque no es solo decir, no hay apóstoles ahora, o no solo es decir, hay profetas ahora, y que el pastor, el evangelista y el maestro miren cómo salen, porque también ellos son importantes dentro del ministerio, pero lastimosamente la gente ha enfatizado tanto en el apóstol y en el profeta que ha denigrado o no ha dado lugar a los otros ministerios, y por lo tanto las iglesias que tal vez tienen profetas o apóstoles no crecen y no se desarrollan porque no hay maestros y porque no hay evangelistas y pastores. Lógicamente tampoco solo existen los 5 ministerios, porque a veces se enfatiza demasiado en los 5 ministerios, pero también en otros ministerios, como ya hemos mencionado, el ministerio de la reconciliación, el ministerio de intercesión, ministerio de cárceles y algunos otros ministerios que la Biblia enseña, que no se les están enseñando a las personas y por lo tanto las personas no se desenvuelven, no se desarrollan y no hacen crecer el evangelio del reino. Por otro lado están también los dones, que también hay una priorización sobre ellos y otras cosas. Eso lo da 1 Corintios capítulo 12, donde claramente indica el apóstol Pablo la prioridad sobre los ministerios. Dice que primeramente apóstoles, profetas y maestros. Inclusive entre los dones dice aquel que administra también va primero y también aquel que habla en lenguas. Está una prioridad, inclusive aquel que sirve está dentro de una prioridad, pero no, a veces no se ha tomado a la persona que administra de alguna buena manera o a aquel que sirve. Se le da una posición total a veces al apóstol del profeta y los demás que miren cómo sale. Entonces, no es solo el hecho de tocar ese punto de, no sé si hay profetas o no, sino que hay mucho detrás para poder entablar bien, porque no todos van a ser profetas, no todos son apóstoles, no todos son maestros. Entonces hay que indagar bien, hay que orarle bien al Señor Jesucristo. Hay cosas que van a llevar más tiempo que otras y Dios las va a ir revelando también conforme a nuestra entendimiento, capacidad o dedicación, y no podemos solo apuntar y decir, no, eso es falso, es verdadero. Hay otras cosas que Dios nos va a manifestar, tal vez algunos más fácil que a otros, cuando ore, Señor, no creo en el ministerio de profeta, y puede ser que Dios inclusive se le aparezca y le diga, mira, si hay profetas ahora, ¿no? O le muestren sueños, pero algunos otros no. Algunos otros pueden estar luchando por años para saber eso y de repente se les una prédica o algo
entienden que sí hay ministerio profético y tal vez entienden que Dios los llama para ser profetas y ellos pues comienzan a ejercer su función debidamente. Mientras eso pasa, vamos a tener una guerra de profetas hasta que Cristo venga. Y por eso aquí vemos el punto de Hechos 26:16 que dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Y que prácticamente esto es lo que Dios le dijo al apóstol Pablo con relación a, luego de la persecución, cuando se le muestra a Dios, a Pablo, él prácticamente le dice que le va a poner por ministro. Y vemos claramente que él dice que él fue constituido como predicador, maestro y apóstol a los gentiles. En conclusión, lo siguiente, si alguien está escuchando esto, que espero que puedan haber llegado hasta acá, pues, pero el punto es el siguiente. Independientemente del ministerio que tenga la persona o en la denominación en la que esté, examine bien lo que corresponde a un ministerio de profeta. Y no solo enfóquese en ver al ministerio profeta si existe o no existe, sino realmente ver a Jesús como profeta. Y ahí está la respuesta prácticamente principal. Hemos visto tanto el hecho del mover profético, o los profetas si hay o no hay, pero nos hemos olvidado de ver a Jesús como profeta, porque Jesús era profeta. En lo que conocemos nosotros como Cristo, Mesías, ungido, se ungían y se llenaban, se ungían a los profetas, sacerdotes y reyes. Por lo tanto, Jesús siendo el ungido, él era el profeta. Pero no hemos visto realmente el mover profético de Jesús y solo nos hemos centrado en el mover profético. Claramente, al ver al mover profético de Jesús, vamos a poder también ver y entender la manifestación del mover o el ministerio de profetas actuales. También conforme a lo que Jesús dijo del espíritu de Elías, que iba a ser en estos tiempos. Si Dios dijo que iba a venir el espíritu de Elías para restaurar todas las cosas, y vemos, basado en lo que dice la palabra en Lucas, que el espíritu y poder de Elías estuvo sobre Juan, y eso lo manifestó en profeta, significa que habrá personas actualmente sobre el cual va a descender el espíritu de Elías, que van a ser profetas, como ministerio, para restaurar. ¿Por qué? Porque eso es previo a a la venida de Cristo, basado en lo que Jesús dijo también, de que Elías iba a ser enviado a la viuda de Sarepta de Sidón, es decir, no a los judíos, sino a los gentiles, es decir, a esta dispensación. ¿Para qué? Para la venida de Cristo, porque es lo mismo que hizo Juan el Bautista. Antes de que venga el Mesías, iban a preparar el camino. Antes de que Jesucristo venga en su venida, hay que preparar el camino. Por eso Dios va a traer este espíritu de Elías para traer una restauración a toda la iglesia, a todo el cuerpo de Cristo, para preparar y tener un corazón bien dispuesto para la venida de nuestro Señor. Entre ello y muchas otras cosas más que hay que tomarnos el detalle de orarle a Dios para que Él nos abra los ojos, no que no con nosotros podemos pasar 5 años o 20 años estudiando el ministerio profético y todo eso sea falso. O no, Dios no nos ha dado la revelación de lo que corresponde a eso. Por eso es la idea de ir a buscarnos a Él. Señor, háblame, explícame, instrúyeme, ábreme el entendimiento. Estoy dispuesto a decir, me equivoqué, perdón, me equivoqué en haber criticado a tal, tal, a tal. Te pido perdón por haber hecho esto y esto y esto y esto. Revélame, ayúdame a saber si me equivoqué o no. Estar dispuestos a tener eso. Lastimosamente las personas que atacan mucho al ministerio del profeta, que inclusive, como vuelvo a repetir, ellos tal vez son llamados a ser profeta, no están dispuestos a decir me equivoqué. Todo lo que dije en contra de tal, me equivoqué. No, ellos creen su verdad y hacen su verdad como ellos quieren. Y se nota a la hora de hablar, se nota que como ellos como que nunca se equivocaran, ¿verdad? Entonces, seamos, como le dijeron a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Tengamos cuidado, como dice la escritura, no sea que nos encontremos peleando contra Dios, porque Dios también va a respaldar y responder a los profetas que Él diga que son verdaderos, que no necesariamente estos profetas son públicos, hay profetas que están en privado, porque tienen la dimensión del espíritu de Elías y ellos están ocultos por una viuda de Sarepta de Sidón, ahí mientras viene el tiempo de la restauración, porque lo está preparando.
Pero lastimosamente hemos quedado más atónitos o más boquiabiertos por aquellos profetas que se han manifestado así, de así es el Señor o que va a venir un terremoto y otras cosas. Y no entendemos de que los que están, tal vez esos que tienen una gran potencia o gloria en Cristo Jesús están ahí tal vez escondidos por ahí. Entonces, no hagan guerra en contra de lo que desconocen y no hagan guerra porque se pueden estar peleando en contra de Dios. Así como lo dijo Jesús a Pablo, no des cosas en contra del aguijón. ¿Por qué me persigues? O sea, ¿por qué me andas persiguiendo? ¿Por qué andas yendo en contra de mí? Vamos a orar para finalizar, esperando que tengamos una razón. Y por esta misma razón, también apoyar a otras personas. ¿Por qué? Porque puede ser que haya personas también que a causa de esta guerra constante que les han dicho que no hay ministerio de profeta y un montón de cosas, puede ser de que estas personas que sí son verdaderos o inclusive tienen un llamado a ser profetas, eh, y tal vez creen en el ministerio profético, se puedan sentir desalentados por la guerra que van a recibir o a manifestar o que están teniendo. Y haya personas que los puedan apoyar. Tal vez no son profetas, pero sí son a lo Abdías, como ya lo leímos anteriormente, creo que fue en 1 Reyes 18, de que van a apoyar a estos profetas. Entonces, en este caso, tal vez que una de las personas que me estén oyendo, tal vez no tiene ministerio de profeta, tal vez no puede ni siquiera tal vez tener ningún ministerio primario, por ejemplo. Pero sí puede ser aquellos que apoyen a otras personas, digan, mira, no, que la palabra dice que sí hay, y entrarle y de lleno, y solo meditar, observar, aprender la palabra, dejar guiarte por Dios y estar ahí fortaleciendo, ayudando a estas personas que pueden tener ministerio de profeta. Porque recordemos que este es un reino y cada persona en el reino tiene su función, y una vez de las funciones simple y sencillamente es abrirle los ojos a alguien. Cuando vemos en el pasaje que ya vimos de Hechos capítulo 9, cuando habla del testimonio de Pablo, vemos de que Dios cuando le habla a Ananías, no se dice que Ananías sea profeta, hasta donde yo recuerdo, sino que dice que hay un discípulo llamado Ananías, o un creyente llamado Ananías, que Dios le habla. Es decir, él no tenía un ministerio primario, no decía que era profeta, que era evangelista, que era pastor, que era maestro, que era alguna otra cosa, sino que era un discípulo, que era un creyente de Cristo. Ve y pone en las manos a uno que se llama Saulo, y para que él reciba la vista. Entonces hay personas que tal vez no tienen un ministerio primario, profeta o alguna otra cosa así, que lo han puesto, pero sí Dios los va a usar. Son discípulos efectivos de parte de Dios para tal vez abrirle los ojos a un llamado a ser profeta o a una persona que está experimentando una guerra y abrirle los ojos y decirle, mira, hacia adelante, Dios te escogió, dale con todo. Me explico porque esta es la idea de apoyarnos, pues es la palabra edificada los unos a los otros o llevar la carga los unos a los otros. Entonces vamos hacia adelante y va a haber y todo esto que estoy mencionando es porque la guerra va a estar y la guerra está manifestada, pero se va a arreciar la guerra. Recordemos que cuando hablamos de guerra se habla de eso, que está la guerra y está lo recio de la guerra. Entonces, puede ser que hemos experimentado guerras de este tipo, pero esto va a propagarse a mayor grado, por muchas razones. Y esos otros temas de la guerra entre profetas los vamos a ir viendo en otros puntos, porque ya mencionamos de que hay diferentes casos y esos casos hay que tocarlos. Ya tocamos el caso de los profetas jóvenes y los profetas viejos. En este caso los profetas y los llamados a ser profetas. Y también pues vamos a ir tocando otros puntos como el profeta y los profetas eh, que se desviaron, o los profetas y los profetas falsos, o los profetas y los hechiceros, para dar a conocer que cómo en algunos casos cómo lidiar y en otros casos estar preparados porque esto viene. O puede ser que alguien ya lo está viviendo. Y a veces alguien puede sentirse solo porque alguien dirá, bueno, solo esto me pasa a mí, ¿verdad? Puede sentir solo, pero entienda que eso es hasta cierto punto normal, en el sentido de que hay una guerra, hay que prepararse, hay que armarse. La Biblia dice que si el sonido del shofar es incierto, ¿quién se prepara para la guerra? Y en el mundo se dice una norma, una palabra que es, en guerra avisada no hay muertos. Eso lo dice el mundo, pero da a entender es de que el sabio ve lejos el mal y se aparta. A eso es lo que quiera entender el dicho del mundo que dicen. Pero realmente es el sabio ve lejos el mal y se aparta. No en el sentido que uno hay una guerra y uno huya, sino que, bueno, esto viene. Son tiempos finales, la guerra se va a arreciar en un punto, tengo que prepararme.
tengo que alistarme, tengo que ver la manera de orar y preguntarle al Señor qué debo de hacer. Porque si no nos va a caer la guerra en ese momento y puede ser que no sobrevivamos. Lo digo por el caso de Jeremías, porque si, según yo he leído el libro de Jeremías, hubieron dos profetas que estuvieron profetizando similares a Jeremías, es decir, Jeremías y otra persona. Lastimosamente, uno de ellos no aguantó la manifestación de estar profetizando y esta persona huye a Egipto. Jeremías no huye, Jeremías se queda en Judá, pero esta persona sí huye a Egipto y era un profeta que estaba profetizando como Jeremías. Y lastimosamente dice cuando lo van a traer de Egipto y lo traen, lo matan. Pero significa que los dos eran profetas de parte de Dios. Los dos estaban profetizando, no solo Dios estaba usando a Jeremías, está usando a otra persona también. Lastimosamente esta persona no aguantó la guerra profética y huyó a Egipto, es decir, huyó al mundo, retrocedió. Entonces ya llegando al mundo, por no haber aguantado la guerra, por no haberse preparado, por no haberse fortalecido en la fe y demás, lo matan. Es decir, lo van a traer al mundo, lo ejecutan en juicio y se murió. Por eso hablamos la vez anterior acerca de que lo que el enemigo va a buscar hacer es ver la parte de la inexistencia, esto es parte de la inexistencia, la parte de matar a los profetas, apagar a los profetas y otras líneas para que la restauración no se dé. O no tanto el punto que no se dé, sino que se atrase, porque eso es parte también de las situaciones. Entonces, Dios los bendiga, vamos a finalizar acá y vamos a orar para que el Señor nos ayude para lo que mencionamos. Uno, de que si en dado caso una de las personas que nos está oyendo es de aquellas que le ha dado con todo al ministerio profético o a los profetas y prácticamente no se ha tocado, por así decirlo, el corazón y ha dado por todos lados, que se arrepienta y que medite o que reflexione y que entre en una conciencia de prudencia y algunas otras situaciones para que aprenda bien de lo que corresponde a lo que es el mover profético y el ministerio profético, para que ya no siga entrando en una guerra desmedida. Y por otro lado, también una persona si está viviendo esta guerra, que pueda recibir la fe y la fortaleza para continuar siguiendo adelante, porque esto no se acaba hasta que uno muera o que uno se vaya con el Señor. Y lo tercero es de que las personas que nos están oyendo, que tal vez no son profetas o que tal vez sí puedan ser profetas, que puedan apoyar a aquellas personas, uno, que no creen y a las otras personas que sí creen, porque ambas deben ser apoyadas de alguna manera. Por eso es la palabra que está dispuestos a presentar defensa y también para convencer a aquellos que están en el error. Alguien dirá, el Espíritu Santo convence, sí, pero también el apóstol Pablo, o también la palabra enseña que el Espíritu Santo nos va a usar a nosotros y también el Espíritu Santo nos recordará. Es decir, cuando uno está hablando con alguien, el Espíritu Santo nos puede estar usando para convencer a la otra persona. Y por lo tanto el Espíritu Santo va a usar lo que nosotros tenemos. Si nosotros no nos preparamos, no nos va a usar de esa manera, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo y Pedro hablan acerca de presentar defensa. Pero presentar defensa no es sacar un video de YouTube y alegarle a medio mundo, sino que el presentar defensa significa que nos va a tocar que hablar con gente y tal vez el Espíritu Santo espera que nosotros le demos los argumentos necesarios para que esa persona reflexione con relación al ministerio del profeta. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor Jesucristo, Padre bendito, en nombre de Jesús, venimos delante de ti para que tú abras nuestro corazón, nos hagas entender, nos lleves a entrar en reflexión, nos ayudes a arrepentirnos de todo pecado y nos ayudes a indagar en la verdad. Ayúdanos para poder arrepentirnos si estamos entrando en una guerra nosotros en contra de profetas verdaderos o el ministerio profeta verdaderamente, que son verdaderos. Ayúdanos a arrepentirnos. Ayúdanos a abrir nuestros ojos, nuestra mente. Ayúdanos a entender por la escritura, por la verdad, de que estamos haciendo lo malo y que necesitamos entrar en reflexión para dejar de hacerle guerra a tus verdaderos. No sea que nos encontremos peleando contra ti sin darnos cuenta, como le pasó a Pablo, que Pablo era eh, prácticamente una persona entregada a la palabra, que Pablo prácticamente era una de las sectas más rígidas, que Pablo tenía un conocimiento tal vez escatológico de su tiempo, de las verdades, como los escribas decían, pero aún así él se fue en contra, hizo una guerra en contra de tus hijos, de los creyentes, sin saber de que él iba a ser un apóstol, del cual él iba en contra de todos ellos. Así que ayúdanos, por favor, Padre, también ayúdanos a apoyar a aquellos que puedan ser verdaderos profetas, porque tal vez también se están confundiendo en ciertas cosas. Si tú nos quieres usar para decirle a alguien, mira, en esto estás mal proféticamente, porque esto no es así, y a causa de eso otra gente
se están levantando en guerra contigo porque realmente está haciendo lo malo. Pero no solo te está agarrando a ti, sino que está agarrando todo. Por causa de ese pedacito de error que tú tienes, está agarrando a todos los profetas o constantemente o directamente a ti. Corrígelo y di que realmente te equivocaste. Así que pedimos, Padre, por todo esto. También te pido que si hay profetas allá afuera, o inclusive personas que creen o son llamados a ser profetas o profetas, y hay discípulos o otros tipos de hermanos que pueden apoyar o convencer o consolar, exhortar, que también proveas palabras, versículos u otras edificaciones para que puedan convencer o fortalecer a aquellos que lo necesitan, ya que esta guerra es cansada. Ayúdanos para ser fortalecidos en la verdad, porque esto traerá la manifestación de tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. Entonces vamos a orar para aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Padre y amado Redentor, venimos delante de ti porque queremos arrepentirnos de todo pecado, declarando que tú eres Dios y de que tú resucitaste a Jesucristo de entre los muertos. Ahora queremos obedecer a tu palabra, queremos arrepentirnos de todo pecado y caminar conforme a la ley de tu misericordia. Guíanos, por favor, y te pedimos restauración por nuestra vida, por nuestra casa, por nuestra familia, por nuestro trabajo y todo lo que quieras tú restaurar en nosotros. Te pedimos misericordia y te agradecemos por darnos la oportunidad de ser rescatados y ser salvados eternamente y para siempre. Te agradecemos a ti, Hijo Jesús, Hijo de Dios, que viniste en carne. En el nombre de Jesús.